La sexualidad humana en sí misma ha sido un parteaguas en cuanto a representarla en medios artísticos, ya sea en pinturas, fotografías, canciones y en este caso en el mundo del cine. Grandes películas parten de la misma, siendo la sexualidad de los personajes una parte vital en su desarrollo y siendo enfocadas de diversas formas. Podemos tomar de ejemplo la película del Anticristo del 2009, en donde el conflicto inicia con una pareja teniendo sexo mientras su hijo recién nacido cae por la ventana. Esta escena es altamente explícita, donde vemos claramente la penetración, cosa importante ya que la misma película sigue manteniéndose explícita, pero a un nivel más bizarro y degradante, dando un contraste de su inicio con su final. De manera diferente tenemos Ojos bien cerrados de 1999, que pese a tener cuerpos desnudos, nunca muestra el acto sexual. De hecho, esto nos ayuda a comprender más a su protagonista, quien tiene problemas con su esposa, creyéndole que fue infiel, y cuando nos metemos a su mente podemos ver cómo se imagina la propia infidelidad, sin ser nada explícito y dejando abierto al público el resto, así comprendiendo las inseguridades del personaje y la ansiedad que vive. Oyéndonos más a lo metafórico, tenemos la película de Rocketman, en donde hay una escena de orgía con el protagonista. Pese a que nadie está completamente desnudo, la escena es más que sugerente, con una iluminación roja enfatizando la pasión y la forma sensual en la que tocan a Elton, mientras este reacciona estimulado. Como ven, hay diferentes formas de representar la sexualidad humana, pero pese a esto retrocedamos en el tiempo hasta finales de los años 60. El movimiento hippie estaba en las últimas, uno que enfatizaba en los colores vistosos y la liberación de la sexualidad. A su vez, una persona muy importante estaba a punto de agarrar varios elementos de este movimiento e implementarlos. Conocido popularmente como el dios del manga, Osamu Tezuka y el director Eiichi Yamamoto implementaron tanto el estilo caricaturesco y cómico de Tezuka, con los colores vivos y una exploración de la sexualidad de las personas, con el movimiento hippie, en este caso enfocándose en el cuerpo de la mujer, trayéndonos así en 1969 el inicio de la trilogía erótica conocida como Animerama. Las Mil y Una Noches es una película que adapta de manera muy libre al libro con el mismo nombre, enfocándose en diversas aventuras que vivirá el protagonista Aladdin. Algo curioso es que pese a que la trilogía tuvo un director en común, cada una tiene un tono y enfoque del erotismo bastante distinto. Las Mil y Una Noches, por su parte, hace que las escenas sensuales traten de ser un apartado más dentro del gran universo de historias, en lugar que sea el enfoque central. A diferencia de las demás películas, en este caso, gracias al uso de la animación, podemos encontrar un mejor uso de elementos metafóricos o simbólicos. Por ejemplo, cuando Aladdin se acuesta con Miriam, este momento llega a representar lo bello del acto y la pérdida de la virginidad por parte de ambos, con el uso del color rojo y una flor a la que vemos por dentro simulando ser el interior de la vagina. También que el mismo sea bastante tranquilo y lento, empezando con una larga imagen de ambos acostados, enfatizando en un entorno más romántico en lugar de que solo sea un encuentro sexual más, junto a una melodía tranquila y relajante que encaja con el ritmo de la escena. Este momento transmite todo lo que es la pasión para ambos personajes, pero la película no mantiene siempre el erotismo de esta forma, ya que depende de la intención de la misma. Por ejemplo, la violación de Maddia a manos de Badley no se ve en ningún momento, saltándosela hasta cuando Maddie está tirada en el suelo y se enfocan a sus ojos llenos de furia y tristeza, encajando de una manera perfecta en el tono del momento. La otra escena que quisiera destacar es con Aladdin teniendo sexo con la reina de la isla llena de mujeres, el cual visualmente transmite un tono romántico y apasionado, ya que los movimientos de los personajes son lentos y solo viendo el fondo rosado y los trazos. Sin embargo, aquí juega parte importante el sonido, el cual llega a ser más inquietante y no encaja para nada con la escena. Esto representando que algo no está bien, y momentos después se nos revela que la reina en realidad era alguien completamente diferente a una mujer normal. La cinta maneja muy bien su erotismo visual, siendo diferente en cada momento que transcurre, pero como mencioné antes, esta es la película que menos se enfoca en esto de lleno, siendo más las aventuras que vive Aladdin con la inclusión de elementos fantásticos que lo ayudarán a lo largo de la historia. La película llega a ser bastante experimental, pero sumamente creativa, utilizando diversos recursos animados, un ambiente más caricaturesco para escenas con alto nivel de comedia, animación sobre grabaciones reales, para ayudar a dar más variedad al entorno, además de diversas escenas con una limitada cantidad de colores para dar más contraste a la situación, o de paso solo dibujos estáticos. La animación, pese a ser bastante limitada para nuestros estándares, con la ayuda de esta variedad hace que sea mucho más digerible, y sobre todo el uso de colores sumamente llamativos, a causa del movimiento hippie. Provocan que tenga una estética con mucha personalidad, además de encajar en el mundo de fantasía que se nos presenta.
Incluso en el apartado sonoro no solo destaca por estar muy bien ambientado, sino que el tema de Aladdin al principio llega a desentonar, siendo tocado por un elemento moderno como es la guitarra, pero enfatiza mucho la personalidad de Aladdin, al ser alguien que gracias a su astucia y a diversos elementos mágicos llega a salir adelante, sintiéndose el mismo personaje diferente dentro de la historia. Las Mil y Una Noches, pese a tener elementos de comedia muy localizables, también posee un contenido adulto destacable, no solo por las escenas de sexo o los desnudos, sino porque también se enfocan en diversos temas como golpes de estado, torturas, traiciones y demás. Si tuviera que destacar algunos puntos negativos de la obra, es que al basarse en un recopilado de historias hay algunas más interesantes que otras. Por ejemplo, hay una historia de Aladdin en la Isla de las Mujeres, o la de los 40 ladrones en la cueva, o incluso enfoques a personajes secundarios como Yalis y Aslan, que buscarán ante todo amarse. Junto a una duración bastante larga de 2 horas, podría ser pesada de ver para muchas personas, pero aún así es muy interesante ver lo que plantea esta película. Cada escena importante está animada de forma diferente y sobre todo un uso del erotismo súper bueno. Cleopatra salió justo un año después de Las Mil y Una Noches. A diferencia de la primera película, el uso del erotismo y sensualidad que carga es mucho más importante. Además que el tono cómico llega a ser más evidente, haciendo que Tezuka meta más de su estilo a la película, incluso incluyendo diferentes cameos de sus obras más famosas. Cleopatra nos cuenta la historia de una prostituta, la cual tendrá que engañar con su belleza al rey César y a diferentes gobernantes para así poder tomar control de Egipto y eliminar a sus invasores. Aquí, el recurso del erotismo se hace más evidente con el planteamiento, siendo el cuerpo perfecto de Cleopatra el eje de todo. Las escenas se mantienen a un nivel metafórico y simbólico como en la primera película, siendo las escenas entre el rey César y Cleopatra las más destacables, en ellas siendo bastante lentas y reflejando el amor que se siente el uno del otro, uno enfocándose en el acto a través del trazo y del fondo, mientras oímos los gemidos de los personajes, y otra en el cuerpo de Cleopatra y sus reacciones ante las caricias de César, de una forma más directa y sensual al ver cómo el agua interactúa con ambos cuerpos, y una canción basada en el río Nilo. El erotismo se hace más evidente también al tener personajes como las prostitutas ayudando en el transcurso de la historia, siendo que la líder de ellas es un personaje bastante importante. Otra cosa a destacar con respecto a la anterior película es que no solo se enfoca en la belleza femenina, sino también en la masculina, como en el caso de Yaonios, donde de manera menor, pero se reitera el cuerpo perfecto que posee. A esto también la variedad entre los encuentros sexuales que tiene Cleopatra dependiendo de la persona llega a dar un énfasis en su posterior desarrollo, con el rey César de una forma amorosa, con Marco Antonio más cómica y finalmente se llega hasta tal punto que le incomoda y se siente usada, al ser solo un mero objeto sexual en beneficio de Egipto, reflexionando sobre si seguir siendo una cara bonita para engatusar a otras personas o finalmente darlo todo por terminado. El enfoque más cómico también nos ayuda a que podamos tener escenas totalmente diferentes, como cuando todas las prostitutas tienen sexo con los soldados para debilitarlos, y a su vez sonando una canción de cómo los hombres son como monos al servicio del placer. En definitiva, la película no solo usa recursos como personajes o estrategias enfocadas en la sexualidad, sino que lo mejor de todo es que se usa como un gran punto para el desarrollo de la protagonista, Cleopatra, siendo el apartado que más en serio se toma la película. La comedia también ayuda mucho a tener una animación mucho más versátil, pese a que no llega a ser tan experimental como en Las Mil y Una Noches, manteniendo una calidad mucho más consistente en el movimiento de los personajes, siendo incluso más caricaturesco y usando recursos bastante similares a animaciones que vimos en este lado del charco, y así dándole un punto más a la historia algo sencilla que presenta. Por ejemplo, la batalla entre Marco Antonio y Octaviano llega a ser una secuencia que muestra tanto los estragos de la batalla, como a un soldado haciendo del baño o a otro cocinando unos pescados. Por ende, la historia llega a ser más disfrutable, además de mantener una temática más lineal en cuanto a lo que presenta, haciéndola más disfrutable para un mayor público, en especial si lo que buscas es una película más enfocada al lado erótico a nivel narrativo. Con esto ya tenemos dos formas de manejar el erotismo, una siendo parte de la historia pero sin ser algo central, y otra siendo el eje de toda la historia, en especial en los conflictos y acciones de su protagonista, además del ambiente en donde vive. La tristeza de Belladonna es la tercera y última película de Animerama. A diferencia de las anteriores, esta solo tuvo la intervención de Tezuka en etapas muy tempranas del proyecto, a su vez que tanto los elementos cómicos y coloridos de las anteriores desaparecen, casi al completo. Al igual que Cleopatra, esta película sienta sus bases casi enteramente en el erotismo, siendo el eje central de toda la historia.
pero en lugar de un enfoque divertido y vivaz, apuntó a algo mucho más crudo de la sexualidad. La protagonista Jean empieza en un mundo idílico en donde se casa con el hombre que ama, pero como cuota por la boda, debe ofrecer su virginidad al rey del lugar, siendo la primera escena sexual que vemos, su violación. Visualmente la escena llega a ser impactante para el espectador, ya que de manera gráfica vemos como la chica es partida, tanto física como mentalmente, a la par que el color rojo pasa de ser un elemento que refleja la pasión o el amor a significar violencia. También el incorporar la imagen del rey de forma grotesca y sus manos manchadas que se ven reflejadas como demonios. Todo esto culmina en una escena silenciosa en donde vemos a Jean entrando a su hogar con la ropa desgarrada y con sangre corriendo por sus piernas, hasta que rompe en llanto. Esta escena es lo que genera todo el conflicto de la historia y una forma de introducirnos al tono y el mundo oscuro que nos presenta. A partir de aquí, vemos cómo Jean se encuentra con un demonio en forma de pene quien le ofrece poder a cambio de su cuerpo. Esta película, al ser mucho menos directa y más contemplativa en lo que nos ofrece, da paso a que reflexionemos más y no todo esté tan masticado como las anteriores. Por ejemplo, que el demonio sea la representación de toda su furia tras su violación y que él mismo se presente como un ente de la venganza. Esto debido a su forma fálica y que va creciendo tras más desgracias le va pasando a la protagonista. También el uso de su sexualidad representa una cosa diferente dependiendo del personaje. Para la reina algo despreciable ya que sabe que es mejor que ella. Para su esposo solo un medio sexual. Para el demonio un placer tan grande para poder manifestar su odio. Pero todo esto se intensifica con el propio personaje de Jean para mostrar cambios y desarrollo en el personaje. Desde la violación, a usar este recurso para obtener poder, a un modo degradante entre muchos demás significados que llega a generar mientras va desarrollándose el personaje. Las escenas de sexo llegan a ser mucho más explícitas que en las anteriores, ya que pese a no mostrar nada realmente gráfico, sí que llegan a verse las posiciones o los símbolos son sumamente claros, dando a entender que la obra es mucho más madura y seria, por lo que aquí llegan a ser más crudos al espectador. Por ejemplo, cuando el demonio entra en el cuerpo de Jean, este se mete de una forma muy violenta, llenándose nuevamente de un rojo y terminando con un grito desgarrador. O el sueño que tiene en donde recuerda a su violación, donde diversas formas fálicas rodean su cuerpo, sin que ella pueda hacer nada. Aún con todo esto, la película también destaca con una animación muy particular, por llamarla de alguna forma, ya que la mayoría de escenas se componen de imágenes estáticas. Esto a priori da también más personalidad a la misma, no solo a nivel individual, sino que destacando más que las dos películas anteriores. De hecho, al ser una película que se enfoca más en los sentimientos de los personajes, usa muchos planos cerrados, enfatizando más en las expresiones que llegan a generar debido a las diferentes vivencias o transformaciones que surgen durante la película. Ya hablando de los momentos en donde se usa animación como tal, surgen en momentos claves, como la violación, la presentación del demonio o la llegada de la peste negra a Francia. También he de destacar el uso de acuarelas para contar la historia, a diferencia de los típicos colores planos que pasan a utilizarse en una menor cantidad de escenas. Las acuarelas dan un dinamismo visual que no tiene la animación, ya que podemos enfocarnos en los diferentes trazos y colores. Además que al ser colores menos vívidos y más desaturados, junto a un fondo blanco, nos ayuda a ver el mundo de una forma más depresiva y dando un mayor impacto, ya que son colores apagados y para nada vívidos, transmitiendo esa sensación un tanto pesimista que lleva la película. Y con todo esto, la película usa su erotismo de una manera diferente, al ser más violenta y directa al espectador. La trilogía Animerama es una bastante interesante de ver, sobre todo por lo experimentales que son en cuanto a su forma de usar la animación y escenas sexuales. Llegan a otorgar cada una vivencia diferente al espectador y a su vez una forma diferente de ver la sexualidad, más allá de las típicas escenas de sexo a las que ya estamos acostumbrados. Espero que disfrutes de cada una de estas películas y ten cuidado con cualquier demonio que quiera tu cuerpo, pero no tu alma. Yo soy Crow Lucifer y nos vemos en otro video.